acá estamos en este día viernes, bueno, como lo habíamos anticipado, que íbamos a tener la presencia y la verdad es un gusto para nosotros, un privilegio poder contar con la presencia del pastor Raúl Michelud, a quien recibimos, damos la bienvenida en esta mañana y obviamente le agradecemos este tiempo que se haya tomado para poder estar acá con nosotros, poder hablar de toda esta realidad, todo lo que está pasando acá en Puerto Esperanza y poder dar un mensaje de fe que también es muy necesario en estos tiempos. Pastor, ¿cómo está? Bendiciones, gracias por su visita. Bueno, gracias por estar con ustedes, por darme este lugar. Sí, más que un mensaje, yo creo que sería lindo que nos pongamos un poquito de acuerdo, no en todo, pero por lo menos en delinear algunos pensamientos, algunas ideas en base a la ciudad que tenemos, que es Puerto Esperanza. Amamos a Banda y a Libertad, pero ya son anexos nuestros. Puerto Esperanza es nuestro lugar donde estamos todo el día saludándonos con todo el mundo. Y bueno, y hay situaciones como en las familias, situaciones que no podemos decir, si yo te pregunto cómo es tu familia, o me vas a decir que son felices, pero siempre hay rispideces con los chicos y a veces en la pareja, o que no me hablaste con delicadeza, o fíjate cómo me contestaste y te pedí esto y no lo hiciste o no me diste. Y bueno, y eso son situaciones que en lo social también es parecido a la gripe, o sea, se va contagiando, ¿viste? A veces hasta un mate te contagia, que una persona que está muy empestada, ¿viste? Toma un mate y al otro día está en la cama tumbadísimo. Bueno, como dicen los jóvenes hoy en día, las malas vibraciones, no, son malas ondas de emociones, de sentimientos, porque nadie tiene el caballo atado, o sea, todos somos impetuosos, decimos las cosas y a veces no medimos las consecuencias y bueno, en vez de decir, mirá, esta situación no da más, no, me tenés podrido y que esto y que aquello. Y bueno, nosotros tenemos fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, la prefectura, las escuelas, que son los docentes que nos educan y nos enseñan desde preescolar hasta quinto año, y la EPET y todos los colegios hermosos que tenemos, y tenemos la parte de conducción de la administración de nuestra intendencia, de nuestro municipio, como lo es tanto el Ejecutivo como el Consejo. Y las rispideces y la falta de acuerdo no son cosas nuevas. Todos los gobiernos lo han tenido porque es política, ¿no? La política es la vida cotidiana del ser humano, o sea, a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de esto, a favor o en contra de lo otro. ¿Por qué? Y porque el ser humano tiene derecho a hacer de su vida lo que se le canta, ¿no? Si vos le preguntás a una persona que roba por qué roba, y va a tener muchas contestaciones. Una dice, paso hambre, no tengo trabajo, lo tengo como una salida laboral, salgo de caño a robar y bueno, y si me matan, me matan. ¿Por qué? Porque dentro nuestro, más allá de las creencias, el ser humano tiene la capacidad de elegir lo que quiere para su vida, ¿no? Si, no basta solo con lo que tu papá y tu mamá te enseñaron que no tenías que robar. Después hay un montón de cosas. Antes, chapado a la antigua, hablábamos de la Junta, pero la Junta estaba en la esquina, en el barrio fulano de tal. Hoy la Junta es internet, es todo. O sea, hoy te puede cortar las venas con un estúpido que te enseña desde New York, ¿viste? Claro, hoy tenemos todo más a mano. Sí, más a mano, pero más peligroso también. Por eso. O sea, más a mano lo bueno y lo malo, Exacto. ¿no? Y eso es lo que te pasa a vos como cocinera cuando no usas bien el cuchillo, te corta el dedo. Y yo no te di el cuchillo para que te corte el dedo, era para que cortes la comida y nos haga un rico guiso. Claro, es lo que decimos siempre y hablamos, el mal uso Y sí, que hacemos de las cosas, de la tecnología, de las redes sociales,
cuando tendría que ser para acercarnos y unirnos, muchas veces lo usamos para dividir. Sí, pero también tus talentos. Tus áreas de fortaleza muchas veces son las que más luchan contra tu soberbia. Ujú. Porque vos me decís, yo soy el jefe máximo, supongamos, mi papá fue comisario, inspector, a nivel que sería el jefe de posada. A la pucha, qué autoridad. Sí, ¿y dónde empezó? Como agente. ¿Y qué hizo? Y se perfeccionó en la época que no había internet, y entonces estudió con las academias por correo, era re loco el tema. Aprendió a escribir a máquina, aprendió esto, aprendió... Ujú. Y después la policía dijo, no, pero este tipo da para más. ¿Qué curso hiciste? Cuarto. Bueno, hacé séptimo, hizo séptimo. ¿Y ahora qué? Y bueno, ahora si te vas a Rosario, nosotros vivíamos en Esperanza Santa Fe, vas a ser oficial. Y se fue un año el loco en colectivo a estudiar y después llegó a comisario. Un loco, ¿viste? No había internet, no había... ¿Por qué? Porque cuando el hombre quiere y se pone y se esfuerza, ¿no? Entonces logra cosas, pero también para el mal, ¿no? Entonces, a veces la sabiduría, por ejemplo, que es lo que más quiero hablar, si me das lugar en este programa, es, hay distintas sabidurías. Está la sabiduría de tu madre que vivió y te tuvo y te crió y te educó con la sabiduría que ella también heredó, poca, mucha, en pobreza, en abandono, lo que sea. Esta es la sabiduría del médico que estudió, que tiene ciencia. Está la del neurocirujano que te abre un cerebro. Vos y yo podemos abrir un cerebro. Lo que hacemos es que no lo podemos cerrar después. Cortamos Sí, todo operamos, ¿viste? Pero después, ¿quién cierra este lío? tal Y cual. después seguro que va a mirar para cualquier lado, ¿viste? Porque yo de medicina no sé nada. Pero ese mismo médico se divorcia de la esposa, entonces tiene tanta sabiduría para operar y no tiene sabiduría para vivir. O sea, no para vivir sí, pero no logra el final de alegría de lo que se propuso, porque si se formó una pareja, se casó, no es para que se divorcie. Ujú. Se Bueno, entiende. comprás un auto para chocar. Exacto. Entonces, o compras el cuchillo para cortarte los dedos, sino para cortar la comida. Entonces, cuando vos buscas sabiduría, ahí sí la Biblia de los católicos, de los testigos de Jehová, de los evangélicos, cualquier Biblia, te habla claro, y entonces yo, antes de empezar a meterme en esto, porque en esto yo me metí un poco tarde, porque estoy por cumplir 73 años, ¿y en qué me metí? En que yo llego a Puerto Esperanza con 30 años. De los 73 que tengo ahora, 43 llego acá en Puerto Esperanza a tener. Acá vine con dos chiquitos bien chiquititos, después tuvo la tercera, Cecilia, después Florencia la cuarta. Son 4 hogares nuevos, más el nuestro 5, más 7 nietos, 17. Y yo llegué a Misiones con una mano atrás y la otra adelante, sin esposa, sin hijos, sin nada. O sea, lo de Santa Fe quedó atrás, murieron todos. Mi hermano se mató con una Ujú. moto, papá murió, mamá murió. Entonces mi presente es el hoy acá. Y en este hoy yo transité, porque yo era tesorero de banco en El Dorado, en el Banco del Iguazú, pagábamos para Celulosa Puerto Piraí, que era lo máximo en Misiones, no había Alto Paraná todavía. Estoy hablando del 70, yo empecé en el 72 y en el 1978 hice un viaje por América con un Fiat 600, renuncié a la tesorería, me fui de loco un año entero y ahí conozco a Carmen, mi esposa que es china, en Lima, Perú. Y ella viene enamorada de mí, no sabía con quién se casaba, yo era un loco total, pero muy enamorada y deja a su familia china, porque ellos se casaban entre chinos y con plata. Yo no era ni chino ni tenía plata. Entonces rompí toda la familia. Polo opuesto. Una locura total. Por eso dicen que eso es el amor ciego. Bueno, y entonces, al poquito tiempo, a los 5 o 6 meses de eso, escuchamos la palabra de Dios en una carpa, no en una iglesia, porque en una iglesia no íbamos a entrar ni a cañonazo. Yo vengo de una crianza muy católica, era monaguillo, mis primos eran sacerdotes, mi tía fue monja, pero a los 11, 12 años se terminó
la iglesia, mamá ya no me podía obligar a ir a misa, pero no, nada en contra, yo no estoy hablando mal de los católicos, simplemente digo lo que me pasó. Y a los 26, cuando entramos en esa carpa, 26 años, Carmen 21, y embarazada de Gaby, la primera hija, escucho la predicación, no entiendo nada, no sé ni de qué predicaron, sinceramente, si vos me decís si predicaron de Adán y Eva o de Apocalipsis, no tengo ni idea, pero una convicción, esto no pasa por la fe, pasa por convicción, por seguridad, en hacer una pregunta al predicador. Cuando vino, se acercó a mí porque era una noche de lluvia, no había casi nadie de gente. Quizá hayamos sido tal vez los únicos nuevos que estábamos ahí, nuevos en el sentido que no éramos de la religión. Y sin que él me saludó, me dijo, ¿cómo te llamás? Raúl Michelú, Carmen, mi esposa, y yo le digo lo siguiente, ¿cómo puedo hacer para serle fiel a mi esposa? Lo cual fue tan poderoso, la locura que me agarró interna para hacer esa pregunta, que no tuve la delicadeza de la astucia del hombre que engaña a su esposa. ¿Qué es? Decirle, mirá, tengo que hablar con vos en secreto, vení, mirá, yo le jodo a mi esposa, le engaño, no quiero que se entere. Yo ni me di cuenta, me olvidé que tenía a mi esposa delante. Largué mi buche con toda la porquería, ¿viste? Y ahora, jóvenes, hará un año atrás, uno de ellos me dijo, pastor, ¿y no le quiso pegar su esposa? Mirá vos los jóvenes cómo son creativos, ¿no? No le quiso pegar, y nunca me calenté si me iba a pegar o no, porque era así, ¿viste? Algo como que yo te aprieto, ¿viste? Y vos decís, ¡ay! ¿Viste? Algo así. Y bueno, para entrar en la iglesia pasó meses, no podíamos ir a una iglesia, nos venían a buscar, nos llevaban, no, siempre había un pretexto, siempre, o sea, costó muchísimo, pero lo que sí, él me dijo esa noche, no me contestó lo que yo le pregunté, él me dijo, ¿tiene usted una Biblia? Y yo me acordé que mi primo Nicolásito, el sacerdote, me había regalado una Biblia. Entonces le digo, sí, yo sé, bueno, tráela mañana a la noche. Entonces a la otra noche yo fui con mi Biblia, que la tengo hasta el día de hoy, la hermosa Biblia católica. Y eso fue lo que nos salvó. O sea, empezamos a caer en la palabra de Dios, de a poquito, ¿viste? Porque eso dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la gente te dice, tenés que cambiar de religión, o vení a mi iglesia porque yo soy la iglesia verdadera, sea cual sea, es un poquito de soberbia, ¿no? En el sentido de decir, nosotros somos los dueños de la verdad. No, pero, dice la Iglesia Católica, yo tengo al Papa. Y no, pero nosotros los evangélicos ahora tenemos apóstoles y tenemos profetas y tenemos tantos ungidos. Sí, pero el camino y la verdad es un hombre que es Jesús, ¿no? No es el pastor cacarulo o el sacerdote o el ungido cardenal emérito, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, maldito el que confía en el hombre. ¿Y por qué Dios dice eso? ¿Por qué no podemos confiar en el hombre? Porque es pecador. Pero la palabra pecado es una palabra tan perversa que se acuñó en el Vaticano en la época de la Santa Inquisición, cuando todo el que no pensaba como la doctrina católica entonces era un hereje. Entonces era excomulgado y hasta muerto, ¿no? No estoy hablando mal de la Iglesia Católica, es historia, o sea, buscar la historia y no es que los evangélicos dicen o los protestantes dicen, no, nuestra Iglesia tiene miles de errores peor que lo otro, por eso la religión no te salva, la religión. Si la religión salvaría, entonces Jesús no se entendió nada cuando le dijo hipócritas a los fariseos. Ellos eran la religión más famosa de la época. Y le dijo, no, ustedes tienen apariencia, pero no, el corazón está lejos de Dios. Ustedes me quieren matar, ustedes no son de vuestro Padre Dios, es del diablo. Él vino para hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros encontramos esa verdad en Jesucristo, ahí fue la primera vez que fui a la iglesia, en este caso era la iglesia que había puesto la carpa, y yo empecé a llorar en la iglesia, sin pasar al altar, sin que nadie me ponga una mano encima. Yo no sé
pero tenía baldes de amargura en mi corazón, era impresionante, al punto tal que el pastor me decía, ya está bien, ya, ¿no? Por ejemplo, si decían, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Yo pasaba 10 veces. Pasaba de vuelta, era como decir, no me alcanzó la ducha que me dieron y el jabón, dame otro jabón y otra ducha. Pero pasaba mucho tiempo, hasta mi esposa me decía, ya me da vergüenza ir a la iglesia con vos. Parece que yo te pego, no sé qué es lo que va a creer la gente. Qué loco. Y bueno, y viste esas cosas que la gente dice, no, son fanáticos, son locos. Y sí, son difíciles de explicar. Preguntarle a una criatura adolescente cuando está enamorada, de dónde sabe ella cómo es ese sentimiento. El enamoramiento es una cosa que entra dentro de la cabeza y te toma y te hace pavada. Bueno, cuando uno ama a Dios de esa manera, se enamora. Esa es la verdad, ¿viste? Entonces se llaman fanáticos. Es un fanático, es un loco. Entonces yo busqué en la palabra, ahora aterrizando en nuestro tema, una palabra que está en Santiago, capítulo 3, estoy hablando del Nuevo Testamento de la Biblia, Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 16, en la PDT, que sería la palabra de Dios para todos, que es una versión de las más modernas, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Repito, el verdadero sabio no es orgulloso. Ahora, si usted o ustedes están llenos de celos, envidias y rivalidad, peleas, no tienen por qué dárselas de sabio, creerse sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad, tapa la verdad. El orgullo. Esa no es la clase de sabiduría que viene de Dios, que es buena, sino es acá de la tierra, de lo que vivimos cotidianamente. Es producto de la mente, aunque en realidad Santiago le atribuye a los demonios, viene del demonio, que él vino para robar, matar y destruir. No nos olvidemos, y no me voy a ir por las ramas, pero que dice Apocalipsis que Satanás fue echado del cielo. O sea, él está acá en la tierra con nosotros y vino a robar, matar y destruir, y fue el enemigo número 1 público de Jesucristo, cuando él estuvo ayunando 40 días, ¿no? Que vino el tentador y le propuso, y usó la palabra. Conocen mejor la palabra que vos y que yo. Entonces, ese enemigo, no solamente, porque la gente dice, nada, el diablo no existe. Perfecto, pero la maldad sí existe. En creencias, cada uno tiene su creencia, pero nadie puede ignorar que el hambre de los niños de Gaza nos duele a todos, pero no nos duele, porque no es un dolor de mi hijo o tu hijo, es el dolor de miles de personas que están pasando hambre y muestran sus cacerolas vacías. Pero alguien tiene que hacer algo. Y lo mismo pasa con la guerra de Rusia, lo mismo pasa con las locuras de Trump, las locuras de todo este patoterismo gubernamental nacionalista de todo el mundo, que cada uno cacarea más fuerte, y si no me das te corto el petróleo, y si no te corto el gas, y te corto... Y es autoritarismo, es todo pelea de loco, ¿viste? O sea, bueno, y yo no le saludo más a mi vecino, y vos moriste, y qué te pensás... Y eso cuando lo vivimos en una localidad como Puerto Esperanza, sufrimos todo. Y si vos me preguntás quién tiene la razón, y yo te diría que el que menos bolonqui hace, el que menos pelea, el que menos quilombo hace, ese es el que más tiene la razón. La Biblia habla de buscar la paz y seguirla. Entonces dice, esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino la que uno produce en la mente. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. No, pero en el gobierno de los anteriores ya había lío y bolonqui y esto. ¿Y quién dijo que alguna vez estuvo bien esto? Yo entré en 1983 con Eka Doberstein con un gobierno de facto que lo pusieron los milicos, el papá de Edgardo, ¿no? Nuestro profesor querido. Y entonces, él me dio a mí, como intendente, la primera ayuda que me dieron fue
tierra, 50 camiones de tierra, y yo pude rellenar el lote que había comprado, que era un basural. Y yo valoro eso que hizo esa gestión conmigo, sea quien sea, si lo pusieron los milicos, que lo pusieron quién, ¿viste? Yo lo valoro porque a mí me ayudó en ese momento. No tenía quien me dé una pala de tierra, nadie me conocía, ¿no? La gente que yo le pagaba por ventanilla a Don Popiti, no sé si llegás a conocer quién es Don Popiti. Sí. Don Pisoli era el gerente general de empresa Mate Laranjeiramente, que sería el secadero de hierba de ahora. Don Pisoli, Mercado, que está en Iguazú, el padre del que atiende Florencia. Don Pedro Scherer, todos por ventanilla. Una Navidad yo junté 96 botellas de 3/4 de regalo de todos ellos. Y botella de whisky, porque era el mejor tesorero de toda la zona del Alto Paraná. Fui candidateado para ser el tesorero de Capital Federal de 17 filiales del Banco del Iguazú. ¿Por qué? Porque había aceptado a Jesucristo y en vez de mirarle la cola a las mujeres, ahora era una buena persona. Y entonces fui el mejor tesorero. Esa gente que me dieron las botellas de vino fueron los primeros que dijeron que yo era una porquería cuando vine a predicar acá. Porque yo caí de la gloria de ser un hombre importante en la sociedad para ser un fanático predicador. ¿Cómo va a dejar el banco si en 2 años más iba a ser gerente? Nadie te entiende, nadie te acepta, todos te tratan de loco. Yo pagué 43 años de paliza por el lomo. De mucha gente que hoy me dice, ¿cómo le va, pastor? ¿Sabés las guarangadas que han dicho de mí? No es fácil, no es fácil. A veces queremos la cruz de Cristo y no entendemos que no es de Tergopor. Tal cual, es así. Uno aguanta, pero por amor a Dios y porque sabemos que el servir a Dios tiene su precio, pero el no seguir y servir a Dios también tiene otro precio muy alto. Sí, y saber en quién has creído, ¿viste? Porque a vos te pueden hablar mal de cualquier persona, pero vos tenés, antes de repetir, tenés que comprobar, tenés que decir, pero ¿será tan así? O sea, porque no podemos por un qué dirán ya rechazar a una persona o hacer esto, ¿no? Entonces, estuve con Eka Doberstein al principio. Después de eso vino Luis López. Él tuvo 3 intendencias. 12 años estuvo como intendente Luis López. Era mi compañero de banco. Él trabajaba en la radio de Banco del Iguazú en Resistencia cuando estudiaba para contador. Y yo lo atendía en El Dorado, porque era tesorero y controlaba la radio, recibía las transferencias. Así que cuando él vino acá y empezó a ser intendente, él me conocía a mí de nombre por el banco, y una vez fui a pedir una carga de arena que necesitaba para construir, y me dijo el secretario, en esa época no me acuerdo ni cómo se llamaba, me dijo, no, mire, hay 14 carpetas ante la de usted. Como diciendo, el año del arquero te voy a dar una carga. Y salió Luis López de su oficina, recién intendente, recién electo, y me dice, Raúl, ¿qué haces? Vení, pasá. Entonces me hace pasar a la intendencia y dice, ¿qué está haciendo? No, le digo, hace 2 o 3 días estábamos charlando con Luis López de esto, así recreando todo. Le digo, no, le vine a pedir una carga de arena. No, vine a pedir arena porque quiero construir, hacer la base de la iglesia. Bueno. Y él me dice de una manera que yo después con los años me puse a pensar. Él me dijo, ¿cuántas cargas querés? Yo iba a pedir una, como diciendo, si me dan una ya me vengo re feliz. Cuando me dijo cuántas cargas, se me prendieron todas las lamparitas, ¿viste? Porque podía pedirle 10, 5... Dame 2, le dije, me quedé corto, ¿viste? Porque dije, no puedo ser tan caradura, ¿viste? Si yo hubiese pedido 5, me daban 5. Me dice, sí, ni problema, 2 cargas para Michelú, listo. Pero ¿sabés qué? Lo demás fueron promesas de otros, de acá, de allá. La radio que yo tengo, que me compré de 300 watts, un M31 de recontra calidad, que no estoy usando los 300 watts porque EMSA me cobra muy caro la luz. Lo uso solamente con el excitador, me la prometió un intendente, que no voy a decir quién fue, y me la pagué yo. Porque cuando vino la radio nunca apareció la guita. Entonces yo a los políticos oro por ellos, como dice la palabra de Dios, y los respeto, pero
Si me ven hablando con el concejal Chamorro, no es porque yo lo apoyo a él, o si me ven hablando con el intendente, que nunca hablo, porque no hablamos simplemente, no es que yo tenga algo en contra de él o él contra mí, no es porque yo lo apoye a él. ¿Por qué? Porque entiendo que más allá de las camisetas, hay una ciudad, y esa ciudad tiene personas como vos, como tu esposo, como tus hijos, que lógicamente tienen necesidades varias. En algunas clases sociales están suplidas, en otras no, en otros tienen barrios muy comprometidos aún con la droga o la delincuencia, que no es lo mismo vivir en cualquier lugar. Y los que gobiernan para todos, ¿no? Pero es allí lo que necesitamos entender, que nuestra dirigencia toda, completa, desde la parte opositora o la parte gobernante o la parte ejecutiva, como sería la parte del municipio, y la parte del Consejo Deliberante, que sería la parte legislativa, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, y si no nos ponemos de acuerdo, no, pero lo que pasa es que el factor este está peleando para la próxima elección. Siempre existió eso. Eso va a existir siempre. Sí. No es de ahora. Pero ¿y cómo va a ser de ahora? En la época. ¿Qué dijo Jesús de los gobernantes? Empecemos por ahí. Jesús habló de los gobernantes y no era Zarza, ni Pato Gruber, ni Alfredo. Era Roma. ¿Y sabe lo que era Roma? Roma hereda la famosa crucifixión de Cristo. Nosotros no sabemos de dónde salió. Pensamos que era romana. No era romana. Era de los pueblos originarios de la primera construcción que fue la Torre de Babel, y eso es en el Golfo Pérsico, que es el actual Irán, ¿no? Que antes era pobre y ahora es rico por el petróleo. Pero de esa zona salieron los macedonios, salieron los babilonios, ahí estaba Babilonia, Ur de los caldeos, toda esa zona fue los primeros pueblos, antes que los judíos. Por eso Abraham viene de ahí. Abraham es llamado a salir de Ur de los caldeos, de esa familia. Bueno, y esos pueblos que fueron antes que los griegos y que los romanos, se los llamó los bárbaros. Pero ¿sabés por qué? Porque ellos ganaban con el terror, no solamente matándote con una espada. Infundían el miedo. ¿Y qué inventaron? La crucifixión. Pero antes de la crucifixión inventaron el empalamiento, que era un palo afinado en punta como un escarbadiente que se traspasaba, se entraba por la columna vertebral y salía por la panza, y después se lo levantaba en alto y ahí quedaba el herido, porque no estaba muerto, sufriendo para que todos vean lo que le va a pasar al próximo que roba una gallina. En una oportunidad, ellos mataron a 3.000 en cruces, y de ahí en más nadie peleó contra ellos, por el miedo. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. La gente cree que lo contrario al amor es el odio. No, es el miedo. Cuando vos tenés miedo, sos un pobre gatito. ¿Y qué es lo que nos da miedo? La inseguridad. ¿Y qué inseguridad? ¿La que te roben? No, de no saber quién sos, para dónde vas, qué querés. Cristo te devuelve esa esencia del para dónde voy. No, pero son creencias, lo que único sabemos que está el cementerio lleno de muertos. Perfecto, sí, Pablo dice sí. Mi partida está cercana, pero me espera la corona de justicia. Entonces, Jesús nos inspira fe para que podamos creer en lo primero que hubo. Dice Jeremías, pregunten cuál es el camino correcto y busquen los caminos antiguos. Ah, pastor, usted me va a decir que yo no use más internet, que yo quiero ir a lo antiguo, vamos a traer los caballos y los carros. No, lo antiguo es Dios. ¿Y qué es Dios? Amor. Lo antiguo es calidad. No es antiguo en el sentido de que voy a luchar en contra de internet o de la electricidad o de la televisión.
Lo antiguo es dejar de joder con porquerías que estamos comiendo hoy y decimos esto es modernismo. ¿Y para qué me sirve ese modernismo si vivo peor? ¿Para qué quiero ser sabio, médico, si termino divorciándome de mi esposa? O sea, ¿para qué querés tanta sabiduría? Entonces vos tenés, por ejemplo, un tarifero, y no estoy hablando bien de los que no estudian, pero no había otra, el pobre tarifero no tenía otra que cargar a toda su familia en un camión y mojarse bajo la lluvia atrás cuando venía el camión vacío de la yerba. Pero hasta el día de hoy sus hijos le dicen papá. ¿Sabes qué hay en ese hogar? Respeto. Pero no es médico, pero tienen respeto. El respeto es lo más caro que hay a nivel, que es considerar al otro como parte elemental, no como enemigo. Hoy tenemos todo agresión, todo. El que es de Boca quiere matar a los de River, el que es del peronista quiere matar a los de Milei, y entonces el presidente, que no estoy hablando mal de Milei, pero simplemente dice malas palabras, y yo o vos, que sos profesora en la secundaria o en la primaria, le decía a los chicos, no digas eso es boca sucia, mala palabra. No, pero el presidente lo dice. Ahora, pucha, bueno, si el presidente boca sucia, ya no es boca sucia, es agresión. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo polarizante donde negros contra blancos, homosexuales contra gente que adopta el plan de Dios. Perfecto. Pero tengo que hacer del mundo un enemigo, o sea, tenemos que rivalizar tanto que acá en Esperanza no nos podamos ya más saludar. O sea, si vos tenés la camiseta de quién, a ver, ¿de quién sos? Y no soy de nadie. Vine 43 años atrás acá a vivir a este lugar y amo Puerto Esperanza. Yo no me quiero ir de esta ciudad, pero no estamos viviendo correctamente, no hay sabiduría. Esta sabiduría que te leí de Santiago no existe acá. Y no existió en el gobierno anterior, y no existió no sé cuándo, yo no estoy buscando culpable. Lo que tenemos que hacer es dar de nuevo las cartas, o sea, acá salió todo mal, así no se gobierna. El Ejecutivo tiene que saber que hay un consejo. O no existe el consejo, yo estoy loco. Y entonces, en la época de Connie, cuando pusimos el Consejo Deliberante enfrente de la plaza, ¿para qué lo teníamos? ¿Que un show eso? Ahora lo tenemos lejos, allá, cerca de Nito, el juez de paz. Yo me cansé de ir por todas las escuelas con un juez de paz y con un comisario. Estuve con todos los comisarios, con todos los jueces de paz de la época, al principio, con Don Martini, que era un hombre ya de edad, muy sabio, ¿no? Hasta Nito, que anduvimos por todos los colegios, las escuelas, enseñando sobre respeto a los padres, sobre no a la droga. ¿Viste? Pero nunca me metí en política. ¿Por qué? Porque dejé que lo hagan otros. Pero ese que tiene la posibilidad de ser político, tiene que saber que nos tiene que ganar con el don de gente, de calidad, de humildad, no de soberbia. Yo acá gobierno. Y sí, yo también fui pastor así, soberbio. Hasta el año pasado, que me agarré una linda depresión por reventarme la ciática y lloraba como un estúpido porque no sabía lo que era la depresión y como evangélico pensé que con oración y ayuno ya se solucionaba y había sido que era súper médico, que lo mismo que yo tuve hace 15 años atrás un cáncer de próstata y me salvaron porque me operaron. Entonces, para algunas cosas creemos en Dios y en otras cosas, ¿cómo vas a ir a hacerte tratar por un médico? Y bueno, cada uno tiene su fe y la mueve y lo usa como quiere. Y entonces hasta mi misma gente, los que me aman, me decían, no, pero vos me predicaste que Jesucristo salva, sana y vuelve otra vez. Sí, pero yo no podía salir de la depresión. ¿Me entendés? Entonces tuve que buscar ayuda y no fui a un psicólogo, a un psiquiatra porque estaba loco. Simplemente no sabía porque no podía comer, no tenía hambre, el tiempo no se me pasaba. Y en ese periodo volví de nuevo a Pedro Gamberini, que fue el médico que Dios usó para salvarme del cáncer. Y él me dice, sí, yo estuve deprimido. A nosotros se nos ahogó una criatura en la pileta con Pepo, con mi esposa, y los dos nos queríamos morir. Y nos medicamos, tomamos este fármaco 6 meses y salimos y no hay ningún psiquiatra que te tenga que tratar por loco, simplemente es algo químico que tus neuronas se empobrecen, ¿viste? Y bueno, y después de esos 6 meses vos menguás la cantidad y no quedás ni adicto ni nada y vas a empezar a... Y pasé todo eso. Pero en todo ese periodo Dios estaba tratando conmigo mi mal carácter.
Por esto que tiene hoy el Consejo y la Intendencia, yo lo viví 42 años de ser un pastor perro, porque yo eché mucha gente de la iglesia, ¿no? Recién hablábamos de José Cáceres, con quien se había convertido. Yo le prediqué a José Cáceres hace 1000 años atrás, ¿no? Y él puede dar testimonio, él sabe que esa es la verdad en su casa, en el barrio de Absa, de Alto Paraná. Y me río porque yo tenía 31 años en esa época. Y hace poco nos abrazamos, nos encontramos, ¿viste? Porque él me debe plata y no me quiere encontrar por eso. No, estoy hablando pavada. Y entonces encontré esta verdad, ¿no? De que un amigo me había dicho hace unos 15 años, un pastor de Buenos Aires, me dijo: Raúl, ¿sabe cuánto te quiero yo? Yo escucho el minuto para pensar y vos sos un genio. Pero yo estoy 15 minutos con vos y te quiero matar. Tenía un carácter podrido, mirá, es horrible. No quería creer eso, ¿cómo me va a decir eso, viste? Bueno, y después, ahora en este bajón que tuve, donde Dios trató conmigo, igualito que la prueba, no igualito en el sentido de que soy igual a Pablo, pero cuando Pablo dice que tuvo una revelación tan grande que Dios le da el aguijón en la carne y que 3 veces le pidió al Señor que le quite, y él dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y Pablo saca la conclusión: bueno, entonces me gloriaré en mis debilidades para que repose el poder de Cristo sobre mi vida. Entonces Dios te hace bajar a veces al horno de fuego o a la fosa de los leones, porque por tu terquedad. Esto que tenemos en el municipio es terquedad, pura terquedad. Nadie quiere perder. Nadie quiere dar el brazo a torcer. No. Y así se producen los divorcios. Pero como en el gobierno no hay divorcios, entonces los tenemos que soportar todos y llorar en nuestras casas mientras estos genios... Hasta que se cumplan los 4 años. Hasta que... No solo los 4 años, sino hasta que dejen de pelear. También. Porque posiblemente venga otro y vamos a seguir peleando. Pero estamos repitiendo la misma estupidez siempre. ¿Cuándo aprenderemos a hacer una ciudad donde se gobierna y dejemos gobernar, pero entre todos? Pero no por dejar gobernar, sino por no ser tan papudos, por no ser tan... ¿sabés que yo? Esperá, bajémoslo yo un poquito, a ver, dejemos ganar a la gente, a ver, ¿de qué manera? Porque somos 30.000, creo, 25, 40, no tengo ni idea de cuántos somos, pero nos andamos peleando como gato y perro, ¿viste? No sé si la familia de ellos es así, pobrecito su familia. ¿Qué lectura usted puede hacer, pastor, de lo que fue la sesión extraordinaria, de lo que pasó dentro del recinto? Y no sé si por ahí pudo ver o escuchar lo que pasó fuera del recinto. ¿Qué lectura usted puede hacer? No, termino esto y te contesto lo que vos decís. Entonces, Roberto Grosel es un gringo que vende naranjas, el naranjero le dicen, que anda con una F100 blanca. Y ese gringo con su esposa Lili y sus 5 hijos va a nuestra iglesia hace varios años. Y él me manda audios así mientras que va vendiendo en libertad, en banda. Y dice: hola pastor, ¿cómo le va? Y se escucha la F100, viste, ahí haciendo un ruido raro. Y dice: ¿sabe qué estaba pensando lo que le dijo Alberto Aranda a usted hace 15 años atrás? Y es verdad, dice, usted graba el minuto para pensar, dice, y después se escucha. Te graba, se escucha y dice: uy, esto estuvo muy fuerte, uy, esto está desubicado, uy, esto está mal dicho. Y lo borra y le graba encima. Cuando yo lo escucho, este es un genio. Ahora, yo lo escucho los domingos en la iglesia y lo quiero matar también a usted. Oh, el segundo guachazo sobre el lomo, ¿viste? Ya me había dicho el otro en Buenos Aires, hace 15 años atrás. Le digo a Virginia, una ancianita que la llevamos y la traemos, ¿viste? Porque está bastante fundida, la pobre. No sé por qué está fundida si solamente tiene casi 90 años. Yo no puedo ya más caminar con 70. Y le digo: ¿sabés qué, Virginia? Le digo: últimamente mi carácter está feo, que esto y aquello. Y me dice ella con toda sinceridad y con tanta dulzura, me dice: pastor, ¿sabe qué? No es los últimos años, usted siempre fue así. Bueno, ella me terminó de reventar, ¿viste? Como diciendo: vos naciste bestia y vas a morir bestia. Y ahí
el mayo cumplió 90 años aquel que me predicó a Jesucristo. Y él siempre me dijo, trata mejor a la gente, vas a perder gente por ser muy ríspido, muy grosero, muy egoísta. No, egoísta no me dijo, él me trataba con dulzura. Y digo, si este tipo con 90 años sigue vivo y yo con 72 no puedo cambiar, pues yo me tengo que ir al infierno entonces, no puede ser, no importa lo que gané, lo que prediqué para Cristo, soy un torpe porque no cambio. Entonces yo saqué estos 3 minutos para pensar del lunes, miércoles y hoy viernes, se llama La depresión y es mi testimonio de que nunca es tarde para mejorar. Nosotros los evangélicos, y voy a hablar del movimiento protestante, hablamos mucho de cambio. Vos tenés que cambiar, vos tenés que dejar la droga. Todo. Pero a mí me gusta más la palabra mejorar, porque yo no tenía que cambiar mi mal carácter, sino reconocerlo. Yo no estaba en la droga, no estaba en la pornografía, no le engañaba a mi esposa, y al contrario, mi soberbia se alimentaba en el buen testimonio de 42 años de fidelidad que Cristo había hecho. Pero yo no había aportado nada en mi ego. Acá en los problemas que tenemos de conducción, tenemos gente muy sabia, pero muy incoherente en las relaciones interpersonales, porque yo tengo que preocuparme por el más pobre, allá abajo, el que no tiene para comer, no solamente publicar una foto o decir estamos ayudando, sino que mi corazón se enternezca por eso, sea movido a misericordia. Eso es mucho más que caretear, todos sabemos caretear, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es un volver al corazón en serio. Porque si yo te contesto a la pregunta que vos me estás haciendo, yo estaría abriendo un juicio porque en verdad estuve 45 minutos, empezó la sesión tarde, empezó 6:15. No los critico, simplemente es así la forma de operar, porque decía 18 horas, bueno, yo estuve a las 18 horas en punto y no había nadie, o sea, no estaban las autoridades. Y bueno, pero lo que pasa es que faltó... Sí, perfecto. Bueno, y cuando yo tenía una actividad esa noche, entonces ya al rato le dije a la chica del consejo, le digo, mira, déjame una silla media cercana a la puerta porque no quiero molestar, no quiero entorpecer. Así que escuché 1, 2 o 3 testimonios, la primera parte, y no conozco todo, ni tampoco las agarradas que después me entero por redes de lo que pasó, ¿viste? Así que lo que menos quiero es opinar sobre eso, porque eso se lo dejo a ustedes a nivel más del ámbito político. Lo que yo quiero que te quede claro, o que quede claro de mi mensaje, es que acá nos falta sabiduría a todos, empezando por los que dirigen, porque yo no me puedo subir a un colectivo si el chofer me dice, dale, subí, que vamos todo bien. Si está borracho, yo no me subo. Entonces, si fue elegido el Ejecutivo, y si fueron elegidos los concejales, hacete cargo. No, pero hay que poner palo en la rueda. Sí, pero nosotros no nos podemos comer 4 años más de pelea. A mí ya no me queda tiempo. Yo tengo 73 años en noviembre, 4 de mayo, 77. Y 77 yo estoy muerto ya. ¿Hasta cuándo van a seguir peleando? Contestame vos como locutora. ¿Hasta cuándo van a seguir peleando? Esperemos que se terminen las peleas, es lo que más queremos. Pero si no hay juicio, no hay acuerdo, si no hay mea sabiduría. culpa, si no hay, si no hay, vos lo escuchás al Ejecutivo, no, nosotros tenemos la razón y la secretaria dijo y yo no sé, no, perdón, aclárenme la noche, pues ya está bastante oscura, no se ve nada, no me joroben con dichos y diretes políticos. Si hay pan para el pobre, vamos a decir que lo tenemos. Y si no lo tenemos, que tú sí seas así, que tú no seas no. No creo que necesitemos ser muy políticos o muy profesionales para hablar de esto. Yo creo que lo que necesitamos es coherencia. Hay una fábula antigua de Grecia que un rey que hacía lo que se le cantaba, porque eso es ser rey, emperador, ¿no? Ya estaba cansado de su modista porque le hacía túnicas de oro y a él no le gustaba, y le hacía túnicas de diamante y a él no le gustaba. Entonces la modista dijo, ya me tiene podrido este rey con su soberbia. Y entonces le hace una túnica de guaú, como dicen nosotros acá en Misiones, ¿no? De mentirita. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que no tenía tela. Entonces viene... Invisible. Sí, invisible, sí, totalmente invisible. O sea, no existía.
Era como mis manos ahora que están libres. Entonces le dice, venga rey que le pongo el manto. Y le pone el manto y sale al pueblo. Y entonces dice el vocero, dice, acá viene el rey con su nuevo manto, ¿viste? Y todos los hipócritas lo aplauden. Pero el tipo estaba desnudo. Hasta que un niño grita y dice, el rey está desnudo. Porque la verdad muchas veces no habita en el corazón de los sabios guaú, sino de la inocencia, de la simpleza. Porque es lo primero que vos aprendiste en la escuela. Vos no aprendiste regla de tres simple, ni pi por radio al cuadrado, ni matemática financiera. Estudiaste 1 más 1, 2. ¿Sabes lo que hizo la maestra? Te agarró los deditos y te dijo 1 más 1. Hay que volver a eso, a los deditos, a las cosas simples, al respeto, al cariño, al amor. No vine acá a predicar de la Biblia, vine a hablar de coherencia. Y si no queremos coherencia, entonces sigamos maldiciéndonos entre todos y hagamos de esto un infierno, como muchas ciudades y como mucho de nuestro país o el mundo. No, ya hay muy malos ejemplos en todos lados. Hagamos de esto un ejemplo de buena conducción, de buena sabiduría. Yo creo eso. Sí, yo lo decía hoy, justamente lo que usted hacía mención. Cada uno tiene que hacer un mea culpa, reconocerse, reconocer, ser más humildes, ser empáticos, ponerse en el lugar de la otra persona y bregar por el bien común, que es lo que todos queremos, ese gobierno para todos. Si me dejás que te corrija, no es más humildes, es ser humildes. Ser humildes. Realmente, no más humildes, ser humildes. Tenemos que ser humildes, sí. Siempre. Entonces, lo mío, mi testimonio, de haber sido toda una vida un prepotente, yo lo analicé en Google y dije, ¿por qué he tratado tan fuerte a la gente? Porque yo decía de esta manera, si vos sos de Boca, vos tenés que tener una azul y amarilla. Si vos sos de River, y si vos viniste a una iglesia cristiana, vos tenés que obedecer la Biblia. Pero yo no soy Dios, mujer, yo no soy Dios. Entonces, Dios me dijo, pero ¿y quién sos vos? Y soy un pecador. Oh, Dios. Somos todos pecadores. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y buscamos la perfección cuando no va a haber perfección, porque el único perfecto fue aquel que caminó, aquel que dio la vida por nosotros, que fue Jesús. Entonces, la empatía y dejar por de sobre buscar todas culpables, las cosas, sí. Dejar de echarle los perros a otros, o sea, hacete cargo, déjame bromar, no podemos estar buscando todo el día culpables, o sea, nunca te equivocás, nunca fallás, no, Yo lo decía ayer, ojalá un día podamos abrir el programa y no tener que hablar siempre de lo mismo, sino que podamos dar buenas noticias, porque para malas noticias ya hay mucho. Hay mucho desorden, hay mucha maldad, usted lo decía. Entonces, que podamos cada día abrir el programa y decir, gente, pasó esto, pero dar buenas noticias, porque la gente necesita también de eso. Pastor, lo que recibieron la orden de desalojo, una palabra para esas personas. Esa es la definición que hoy me quedó pendiente que Jesús había dicho de los gobernantes, ¿no? Dice, hablando de Roma, no de nuestra gobernación, sino de Roma, dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos como quien tiene potestad sobre ellos, ¿no? O sea, si yo te pongo a vos como autoridad, vos vas a mandar y vas a decretar y vas a... Bueno, comemos a las 12. ¿Y quién dijo que comemos a las 12? Mamá. Ah, bueno, si mamá lo dijo... Entonces tiene que haber coherencia en los que toman las determinaciones. Esta determinación se tomó sin consultar nada, vino una intimación, en 15 días hay que dejar, perfecto. Entonces ahí hay derechos de las personas que no necesariamente están en un papel. O
Son derechos de haber estado tantos años ahí trabajando, pero son derechos que pasan más por el respeto, por la consideración. Si yo soy autoritario como lo fui toda mi vida, voy a decir, porque yo lo digo y punto, ¿sí? Bueno, sí, pero un niño que es infante, que tiene su mente muy virgen todavía, te va a seguir preguntando por qué. ¿Y por qué, papi, no puedo sacar la bicicleta? ¿Y por qué? Bueno, porque parece que va a llover, pero al niño no le convence. O sea, gobernar tendría que ser el arte de llevarse bien con todos y buscar que las medidas que hagamos, y no estoy criticándole a Zarza, simplemente estoy diciendo, busquemos el equilibrio entre los que hacen la fuerza y los que van arriba del carretón, que no voy a decir quiénes son, no estoy hablando, pero hay gente que tiene tremendos problemas económicos, ni que hablar de los jubilados, ni que hablar de la gente anciana. O sea, hay mucha gente que sufre en todo este proceso, en la Argentina, por supuesto, no es solamente en Puerto Esperanza. Pero ¿qué hacemos nosotros para convivir de una manera más sana entre nosotros? Que no haya tantos que sufren y menos que cacareen, ¿viste? O sea, porque acá las palabras se las lleva el viento, lo que nosotros necesitamos hechos. O sea, por ejemplo, si se organiza una nueva... un nuevo shopping para las 12 familias que están ocupando ese lugar y porque no pagaban el agua, no pagaban la luz, yo no conozco nada o estaba sucio, eso yo no digo, no estoy hablando porque no voy a abrir un juicio de nada. Pero tenemos que saber que esa gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir trabajando. O sea, si hacemos ferias en la plaza para que la gente venda desde una chipa hasta una artesanía, ¿y cómo voy a cerrar esto bueno, tengo que, si cierro el canal de agua, lo tengo que abrir para otro lado, porque esa agua va, por lógica, la gente tiene derechos, al menos a respirar, a decir, perdón, señor, elegí Puerto Esperanza, es mi ciudad. Yo amo Puerto Esperanza, la gobierne quien la gobierne, si ya sea que el Consejo se ponga de acuerdo o el Ejecutivo no se pongan de acuerdo, mi vida continúa, o sea, yo no estoy sujeto a un municipio, yo estoy sujeto a Dios, o sea, yo dependo de Dios, ¿no? De que alguien, y me dicen, ahora el impuesto lo duplicamos, y lo voy a tener que pagar, no me queda otra, ¿qué va a hacer? Si a él se le ocurre, bueno... Pero el que nos da la vida es Dios, ¿viste? Entonces no puedo yo sujetarme más que a un gobernante que está bien, fue elegido, tiene derecho, el Consejo también tiene derecho, pero no tenemos derecho a maltratar a la gente. La gente tiene derechos innatos de la vida. O no, los paraguayos sos brutos. Perdón, no, mis mejores amigos son paraguayos y yo soy un curepa argentino y sin embargo aprendí que no pasa por un río Paraná que nos separa. O los negros no saben nada y nosotros los gringos somos... No, perdón, eso es limitar el cerebro. Tenemos que ampliar nuestra capacidad amorosa. Y nosotros los evangélicos somos muy fanáticos. Yo me avergüenzo de decir que en 42 años de pastor, la primera vez que fui a un consejo fue la otra noche. Porque yo quería meter toda la ciudad dentro de mi iglesia. Mirá el fanatismo. Y ustedes también hacen lo mismo con tu iglesia. O sea, queremos meter todo Iguazú dentro de la iglesia. ¿Viste? No. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que hay que meter el asado dentro del salero? No. Hay que agarrar la sal y dar gusto al consejo, darle un poquito de gusto. No, pero si nadie me lo pide. No, es que no te lo van a pedir. La soberbia no da acceso. Pero nosotros que conocemos la verdad, que es la palabra de Dios y a Jesucristo, tenemos que ser sembradores de esperanza. No de un mensaje, sino con el amor, o sea, no echarle leña al fuego, no sé de qué manera, cada uno sabe cómo tiene que usar esa sabiduría. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus palabras, gracias por su testimonio, que también le agradecemos, y bueno, seguramente otro día lo invitaremos nuevamente. Nunca es demasiado tarde para mejorar. Me quedó un ejemplito chiquito que digo ahí en el minuto para pensar, ¿no? Quizás en tu vida tenés algún café que se te enfrió, que estabas tomando, y junto con la frialdad del café te diste cuenta que le faltaba un poquito de azúcar. Agregale un poquito de dulzura y calentalo, no lo tires.
No todo se tira, no todo se cambia. Algunas cosas hay que mejorarlas. Y sobre todo acá en la cabeza y acá en el corazón. O sea, pensar mejor. No, fulano es mi enemigo, lo odio, que se muera. No, renová. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vos sabés que el corazón no es este que palpita, sino acá la mente. Porque como yo pienso, eso dice Proverbio, el hombre tal cual piensa, tal es él. Si yo creo que ustedes en esta mañana me odian, yo voy a sentir sentimientos horribles, pero si yo creo en lo que veo, que me atendieron maravillosamente bien y me sentí como en familia, como en mi casa, casi me quedo a comer, no es para tanto, entonces eso genera en mi vida misma salud, alegría, y nos queremos contagiar de eso, no de pálida. Ya pálida hay mucha, ¿viste? Gracias por todo. No, por favor, a usted.